estoy con una de las abogadas de la firma Antequera, Barilli y Rodríguez. Ella es Vanessa Navarro y es abogada. Bienvenida. Muchísimas gracias. De la UCAP y posgrado en Monte Ávila, en propiedad intelectual. Vamos a definir eso primero, para empezar. Propiedad intelectual, derechos de autor, ¿tiene alguna diferencia? ¿Es lo mismo? Ok, bueno, la propiedad intelectual es como el concepto macro porque es el que se encarga de proteger todos los intangibles. Y dentro de la propiedad intelectual tenemos también derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial. En los de propiedad intelectual como tal global está el derecho de autor y en la propiedad industrial encontramos lo que son las marcas, las patentes, los diseños industriales, modelos de utilidad. Entonces hay como una pequeña diferencia ahí. Pero al final del día la propiedad intelectual es lo que se encarga de englobar y proteger todos los bienes intangibles, es decir, todas aquellas creaciones que vienen del intelecto humano. Ok, eso puede incluir, por ejemplo, a influencers. Correcto. Que, por ejemplo, hay uno muy famoso, bueno, no sé si es famoso, yo lo veo en TikTok. Okay. Dice, Caracas ya no aguanta más, tal cosa. Él puede patentar eso si no es que ya lo hizo. Bueno, la patente no es un concepto ideal para eso, porque en la propiedad intelectual cada concepto importa. No se patentan ideas como tal, sino que se puede registrar, por ejemplo, una marca porque es distintiva, puedes proteger una obra porque es original y puedes patentar una invención. Entonces los conceptos, ¿qué es invención? La invención también es una creación algo intelectual. De ingenio, algo que inventaste. Sí, al final toda la propiedad intelectual deriva del ingenio. Es decir, de la capacidad del ser humano de crear e inventar cosas. Por ejemplo, una patente de invención lo tenemos al día a día con el teléfono. El teléfono tiene distintos diseños que tú puedes patentar, que puedes registrar. Al final la patente suena muy formal, pero es un acto administrativo que te da una autoridad competente para otorgarte derechos sobre esa invención por un tiempo determinado. Por un tiempo determinado. Correcto. Por ejemplo, hay zapatillas que patentan las suelas porque tienen unas características bastante particulares, siempre y cuando tenga aplicación industrial, novedad mundial, etc. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, bueno, las firmas, la autoridad para saber que esa suela solamente es de esa persona? Bueno, se hacen búsquedas, se hacen estudios, como para verificar efectivamente eso. ¿Se puede patentar una fórmula, una receta? Sí, hay patentes de productos y de procedimientos. Entonces sí se podría, siempre y cuando sea novedosa. ¿Y eso cómo se hace? ¿Vas con la persona? ¿Ves cómo lo hace? Bueno, primero siempre recomendamos asesorarse de especialistas, porque son temas bastante complejos donde de verdad tienes que ir de la mano de un experto en el área, que inicialmente primero te acompañe, revise qué quieres patentar, cómo nació, y después de eso el ente encargado es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, donde tú presentas tu planilla de solicitud de patente. Y ahí hay una serie de recaudos que deberías completar. O sea, no es fácil tampoco patentar algo así porque... No es difícil si estás asesorado por abogados que entiendan el tema. ¿Y cuánto tiempo puede llevar un proceso de patente? La verdad, SAPI ha sido bastante rápido y agilizando últimamente todos estos procesos de registro, entonces estimamos como un año y 2 meses, dependiendo. Bien, y el nombre de una empresa, por ejemplo, para los emprendimientos, que muchos venezolanos quieren emprender. Correcto. Ellos quieren emprender. Mira, y entonces se concentran en el nombre, y entonces, bueno, abren las redes sociales y le colocan el nombre. ¿Eso debería ser así o debería iniciar primero con un registro de la empresa? La práctica y la experiencia me ha dicho que primero, antes de empezar todo este proceso de redes, rotulado de tiendas, etiquetado, diseño, porque a veces contratas primero al diseñador gráfico antes de verificar si, por ejemplo, ese nombre en el que tú estás interesado se puede registrar ante SAPI. Entonces, a veces incurres en unos gastos que te pudiste haber evitado inicialmente con una consulta con tu abogado especialista. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es primero realiza una búsqueda de antecedentes. Vamos a revisar si hay otra marca registrada que pueda ser un obstáculo para el nombre que tú tienes en mente para el producto o servicio que tú estás ofreciendo.
Si vemos que efectivamente esa búsqueda de antecedentes no arroja ningún obstáculo, es decir, tu nombre está disponible para el producto o el servicio que tú quieres identificar o distinguir, porque al final del día una marca lo que te hace es poder distinguirte de otros competidores en el mercado, que pueden ofrecer productos idénticos o análogos a los tuyos. Realizas esa búsqueda de antecedentes, si ves que no hay ningún obstáculo, ningún inconveniente, pues ahí yo te recomiendo que presentes tu planilla de solicitud de registro y en paralelo entonces puedas crear tus redes sociales, tu logo, etc. Y hablas del SAPI. ¿Hay otro organismo donde yo deba registrar la empresa? Bueno, es que el registro mercantil Ajá. y el servicio autónomo de la propiedad intelectual Ok. son distintos, Ajá. porque en el registro mercantil tú constituyes tu compañía, Ajá. y ahí el nombre que usas es tu razón social. En el servicio autónomo de la propiedad intelectual o en SAPI, tú registras es tu marca, que no a juro tiene que estar vinculada con tu razón social, porque por ejemplo, no, la marca más famosa que, por ejemplo, nosotros conocemos de chiquititos es McDonald's. Desde que estamos pequeños nosotros nos identificamos con McDonald's. La razón social es Arcos Dorados. No están vinculadas. En el registro mercantil puede ser un nombre completamente distinto y tu marca puede ser otra. Inclusive, no hay esa comunicación o vínculo directo entre ellos. Bien, y las personas cuando ya, bueno, abrieron su empresa en la parte mercantil, ¿ok? Luego se van al SAPI a registrar la marca. Correcto. Sí, si quieres que tu nombre, o sea, tu marca esté registrada a nombre de una compañía, o es decir, una persona jurídica, primeramente deberías entonces registro mercantil y luego del registro mercantil presentas tu solicitud de registro a nombre de la persona jurídica en la que ya te constituiste en el registro mercantil. Bien, y hablando de las marcas, yo puedo registrar el nombre de la marca. ¿Qué más alrededor de una marca se puede registrar? Bueno, puedes registrar el elemento denominativo, que es la palabra, por ejemplo, Nike, pero solo la palabra. Ajá. Puedes registrar el logo, que es el check de Nike. Eso sería una marca gráfica, y puedes hacerlo mixta, que sería el check y la palabra Nike. Entonces, hay tres tipos en Venezuela, son los tradicionales, el elemento denominativo, el mixto y el gráfico. El eslogan. Puedes también registrar un lema comercial asociado a tu marca principal, porque el lema comercial es accesorio a tu marca principal y sigue la suerte de lo principal. Es decir, si tu marca es McDonald's, me encanta que tu lema comercial debería ir asociado a tu registro principal McDonald's, en tu clase de interés. ¿Qué pasa cuando hay marcas que, por ejemplo, no sé, hay un nombre muy llamativo, que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, y entonces viene otra marca y hace uno parecido? Ok. Pero con los mismos colores, con el mismo diseño, solamente que le cambió una letra. Depende de la instancia que te encuentres. Si ya tú tienes una solicitud de registro, por ejemplo, o un registro, es decir, si ya tienes un registro, es que tienes derechos exclusivos sobre tu marca. Durante 15 años, renovable. Si ya yo tengo un derecho de registro de mi marca y veo que un tercero la está utilizando, que es muy similar a la mía, y eso la está usando en el mercado. Todavía, por ejemplo, no hay una presentación de una solicitud de No registro. importa que sea una letra diferente. No, ahí igual ahí puede generar riesgo de ok. confusión, porque estás usando una marca muy similar a la mía, una letra no cambia, no la distingue una de la otra, y si están para los mismos productos o servicios, puedes causar riesgo de confusión al público consumidor. Porque, por ejemplo, si las dos estamos en la calle y vemos la del tercero, vemos esa marca, tú vas a decir, mira, es igual a la de la otra persona. Y te confundes exacto, y compras el otro. Y entonces ahí hay una confusión, porque además el origen empresarial, también uno cuando compra un producto, uno ve de dónde viene, porque ves que tiene una calidad, te gusta la calidad, ya conoces sus estándares, el sabor, por ejemplo, o la calidad del servicio que te ofrece. Entonces ahí puede generar un riesgo de confusión al público consumidor, porque estás agarrando un producto o un servicio que tú creías que era el que siempre acostumbrabas. Entonces, por ejemplo, si ya tú tienes ese registro o esa solicitud, tú puedes presentar, por ejemplo, una carta de cese de desistimiento a ese tercero que está usando tu marca. Bueno, en estos días estoy recordando el tema de Shakira, que se parecía como la melodía. Allí también bueno, me imagino que todavía hay un proceso legal con el tema de la música. Ok, ahí entramos en derecho a autor. Ajá. Fíjate, vamos con una pregunta aquí. Tengo un proyecto de libro para publicar. Antes de acudir a una editorial, ¿debo registrarlo? ¿A dónde acudir?
Bueno, en este caso estaríamos hablando de derecho de autor. Aquí es importante entender que una obra se encuentra protegida o ya posees derechos de exclusividad de la misma al momento de su creación. El registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor es declarativo de un derecho, más no constitutivo. Es decir, el derecho nace con el simple hecho de la creación de la obra. Okay. Eso es importante saberlo porque opera totalmente distinto a una marca. Una marca, para que tú tengas derechos exclusivos, tienes que proceder a registrarla. En cambio, en derecho de autor, la obra, por el simple hecho de su creación, siempre y cuando sea original, ya te confiere derechos morales y patrimoniales. En derecho moral, por ejemplo, que es el más reconocido y fácil de entender, es el derecho a la paternidad, es que te reconozcan como el autor de esa obra, que efectivamente tú creaste esa obra, que tiene tu impronta, es decir, que la hace distinta al resto, es original. Bien, entonces, ¿para dónde iría ella entonces? Porque dice, debo acudir a la editorial. O sea, ya esa es su obra, ya legalmente es de Claro, ella, si pero ella la quiere gente... generar como que una protección mayor y por lo menos tener una fecha cierta y la titularidad de que efectivamente ella la creó, debería acudir a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y presentar una solicitud también de una solicitud. Ok, bien. Ahí en ese caso, bueno, sería una obra literaria porque es un libro. Buenos días. Un artista visual, específicamente el que trabaja en el área plástica, está obligado a registrar su obra. Aplicaría lo mismo. O sea, si la obra es original, ya con el mismo tema de que el derecho nace por el simple hecho de la creación de la obra, no sería necesario, pero siempre se recomienda registrar. Okay. Igual con el fotógrafo, eso pasa mucho, que por ejemplo le usan su fotografía. Claro, pero en la fotografía también tendrías que ver si de verdad hay originalidad en esa fotografía o no. No significa que no pueda tener un tipo de protección, pero no todo tipo de fotografía es protegible. Hay que ver si la fotografía es original. Si es original, bueno, también hay que ver la persona que está involucrada, si después quieres publicarla en algún lugar también, hay derechos de imagen, entonces también deberías tener consentimiento. Hay muchos factores que están alrededor de la fotografía. Bueno, y aquí estoy con Ricardo Alberto Antequera, abogado de la firma Antequera, Paril y Rodríguez. Bienvenido, Ricardo. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por estar aquí. Me pregunta, ¿a qué hora tú te levantas para venir para acá? Bueno. Temprano, te cuesta. No, ya a nosotros no nos cuesta, Ricardo. Es así. Bueno, vamos a seguir conversando, Ricardo, de este tema de la propiedad intelectual. Pero yo quisiera contigo abordar el tema de la inteligencia artificial. Porque, bueno, la gente de pronto va a escribir un libro, va a hacer una exposición y se va allí a la inteligencia artificial, hace un libro con ayuda de la inteligencia artificial y luego, no, bueno, yo lo voy a registrar. ¿Cómo se hace desde el punto de vista legal con esto? Si la verdadera sustancia o parte de esa sustancia del libro viene de la inteligencia artificial. Fíjate, a mí me gustaría ir un poquito más atrás y luego llegamos al tema, claro. de la inteligencia artificial, porque la verdad es que tu anterior entrevistado, buen amigo, me abrió las puertas también a tener una conversación aún más amplia sobre este tema. Cuando Luis hablaba contigo de economía plateada, de iniciativas, todo lo que él te iba mencionando son temas relevantes para la propiedad intelectual, para el que nosotros hacemos y enseñamos también desde las universidades, porque la propiedad intelectual es el área que busca estimular desde la creatividad y la innovación el crecimiento social y económico de una sociedad, de una comunidad. Y esas manifestaciones del intelecto pues se concretan, como te hablaba Vanessa antes, en obras literarias, artísticas o científicas, se manifiestan en marcas que identifican negocios, productos o servicios, en invenciones que mejoran la calidad de vida, que aportan soluciones para la humanidad, en el mundo automotriz, pero también en el mundo de la salud, en el mundo de la tecnología. Entonces hay una cantidad de activos y de cosas que nos pasan diariamente que si no las identificamos a tiempo como unas oportunidades de crecimiento y desarrollo, pues pueden ser oportunidades desperdiciadas para el emprendedor, pero también para el empresario, porque aquí no se trata, la propiedad intelectual no discrimina, importa tanto la iniciativa de un microempresario como la iniciativa de una empresa farmacéutica constituida en todos los países del mundo, ¿sí? Entonces es importante que tu audiencia sepa que hay múltiples oportunidades que apuntalan
al éxito o a la sostenibilidad de un negocio. Luis también te hablaba de la tasa de natalidad y de mortandad de los emprendimientos, y en Venezuela sí tenemos una tasa, un nivel de emprendimiento altísimo, pero nadie habla del altísimo nivel de mortandad que tienen los emprendimientos de Venezuela. Más del 80% de las nuevas iniciativas no pasan del primer año. Y entre muchísimas razones por las cuales no pasan del primer año, es porque no hay una planificación, no hay una estructuración de decir, bueno, voy a estudiar el mercado, déjame trabajar bien mi identidad para diferenciarme de otras ofertas que hay en el mercado, o quizás esa iniciativa que yo tengo, ya la demanda del mercado está satisfecha, porque en mi comunidad ya hay 50 ventas de tal producto, tal servicio. Entonces, esto forma parte también del acompañamiento que nosotros buscamos dar, de orientar a la gente que está empezando sus negocios a generar fortalezas desde el día cero. Y eso me conecta entonces con el tema de la inteligencia artificial, que fundamentalmente es un área donde tenemos muchas veces, a día de hoy, más preguntas que respuestas, porque va cambiando, porque está evolucionando. Pero la génesis o el origen de la inteligencia artificial nos conecta con tu tema de hoy. Esto es, los motores y todo el desarrollo que se ha venido haciendo a nivel humano para permitir que existan estos centros de información maravillosos, amplísimos y que aprenden diariamente cosas que nos llevan a nosotros decenas de años a aprender, es gracias al talento humano, al ingenio y a la creatividad humana que se puso a desarrollar herramientas en el área informática y tecnológica para compilar la mayor cantidad de datos y que esos datos puedan generarnos respuestas a nuestras inquietudes. Pero como todo en la vida, pues las cosas nuevas hay que trabajarlas con cuidado. Una de las cosas que nosotros predicamos más en nuestras conversaciones, en los foros, en salones de clase, es que la inteligencia artificial hay que tomarla con cuidado porque no puede sustituir ese propósito y ese espíritu creativo que tiene el ser humano, sobre todo los muchachos, en las escuelas, en las universidades, que por mucha información que haya disponible, no hay nada más poderoso que la mente humana para poder disponer de esa información de la mejor manera posible para lograr un resultado académico, industrial o comercial que nos satisfaga. Pero aquí se trata de utilizar con inteligencia esas nuevas herramientas que la creatividad y la innovación humana nos está poniendo a disposición. ¿Sí? Entonces, nosotros al final lo que le estamos dando a un motor es una cantidad de instrucciones. Dame un documento que cubra estas premisas. Y ese motor de búsqueda, entonces está investigando los millones de datos de información que tiene y nos los presenta. Pero ¿cuál es el reto entonces? Utilizar esa información como base para seguir investigando y para seguir aportando contenido, porque de lo contrario nos vamos a llenar, como digo yo siempre, de lugares comunes. Y ese es el desafío y el nivel de exigencia que tenemos que plantearnos también nosotros. Pero ¿cómo entra allí la parte legal? Si yo voy a hacer una exposición, la hice con la inteligencia artificial, yo lo declaro. Es lo correcto, En el eso libro es lo ético. lo declaro. Desde el principio. Yo siempre ¿Qué lo digo. pasa si otra persona descubre, mira, lo hizo con inteligencia artificial y no lo declaró? Claro, ahí viene un tema de ausencia de originalidad, porque yo lo que le estoy dando a la máquina son unas premisas, unas instrucciones básicas. Yo quiero que me hagas un ensayo de 8 párrafos sobre el clima en Caracas a finales de septiembre. Y esa máquina me va a dar unos comentarios. En Caracas, las características típicas del clima, tal y cual. Yo debo divulgarle a mi audiencia, y sobre todo con mayor razón si además voy a publicar, que ese documento que yo estoy presentando fue hecho por una máquina con mis instrucciones, ¿sí? Porque de lo contrario, estoy yo generando confusión, estoy engañando a la audiencia. Yo he dado charlas donde yo digo, parte de esta conversación fue generada por instrucciones que yo le di a un motor de búsqueda, y con base a eso yo pues tengo a su vez la inteligencia humana de presentarla de la mejor manera posible para llegarle a mi audiencia, porque se supone que yo preparé mi trabajo, estudié a quién le iba a conversar y con base a eso me apoyé, ¿sí? Ahora, Ricardo, hablabas de la mortalidad de los emprendimientos. Entonces, ¿qué recomiendas tú a una persona, por ejemplo, yo voy a sacar mi marca más 50, porque escuché a Luis, economía plateada, voy a hacer un negocio yo también, voy a hacer un servicio para el adulto mayor que se va a llamar más 50. ¿Qué me recomiendas tú
lo primero que yo debería hacer? Lo primero que hay que hacer, y esto lo digo también como persona vinculada al mundo institucional desde la Cámara Venezolana de Franquicias, es tener un plan. Yo siempre digo, miren, o sea, no importa que usted después no tenga recursos para ir cumpliendo todas las etapas del plan, pero uno tiene que tener unas premisas donde tengo que identificar mis necesidades, yo tengo que tener apoyo legal, tengo que tener apoyo contable, tengo que tener apoyo a nivel de publicidad, después veré si esas necesidades las puedo cubrir yo mismo o tengo que buscar apoyo y después en qué momento puedo apoyarme con terceros porque a lo mejor no tengo el presupuesto para contratar a un abogado desde el inicio, por ejemplo. Pero sí tomarme el tiempo de dedicarle, de meterle, como decimos popularmente, a la creatividad. No caer en los lugares comunes. Como yo te decía antes, hay que entender a la audiencia, hay que conocer tu mercado, hay que conocer la oferta instalada, porque a lo mejor tú tienes un negocio para la gente, para la comunidad de la economía plateada en educación, en educación de idiomas, pero resulta que en el municipio donde tú quieres montar el negocio ya hay 20 academias de idiomas. Entonces a lo mejor tu iniciativa puede ser muy buena, incluso la marca que estás pensando aplicar para identificar tu servicio puede ser muy buena, pero a lo mejor fracasa no porque tu oferta era mala, sino porque ya había mucha competencia. Entonces a lo mejor la decisión es, bueno, no la monto en este municipio, sino que la monto en el municipio vecino, o a lo mejor le hago algunos ajustes y en vez de educar en materia de idiomas, agrego también capacitación en materia gastronómica y entonces me construyo una identidad y una cantidad de herramientas que me hagan única frente a la comunidad y que la gente cuando piense quiero estudiar, quiero prepararme en determinados temas, privilegie tu oferta por sobre la otra, porque además de ser buena, está bien presentada. Eso forma parte de un plan de negocios. Para resumir un poquito lo que me preguntaba, yo creo que la mejor recomendación que uno puede darle a quien está emprendiendo es que haga sus tareas y así como se esmera en tratar de generar una receta para tener un producto sabroso, chévere, también lo haga, esa misma inteligencia la aplique para determinar competitividad, para ser eficiente en temas de procesos, de costos, porque a lo mejor el producto mío es buenísimo, pero termina siendo muy caro. Entonces a lo mejor tengo que buscar tecnología para hacerlo más barato o para hacerlo más rápido. No, y digamos que la gente tiene dinero. Vamos a suponer que dinero es lo que sobra. Que no es el problema. Que dinero no es el problema. Y entonces lo primero que hacen es registrar la marca. Y marca que puede morir. Entonces claro. se pierde. Y entonces, bueno, ya hay un tema que no es culpa del sistema de marcas, en el sentido de que, bueno, si el negocio no fue bien, pues a lo mejor esa marca la podré utilizar en un futuro negocio. Pero tú hablabas en el anterior bloque con Vanessa del tema de la viveza criolla, de acercarse a conceptos de negocios o a negocios famosos en otros países y hacerlos parecidos. Esa es una invitación que uno tiene que repetirlo muchas veces, en la que no queremos que incurra la gente. Tenemos que ser capaces de dedicarle con nuestro ingenio y nuestra capacidad creativa a desarrollar identidades propias, que no sean imitaciones, porque la intencionalidad es muy clara. Cuando la gente te dice, pero es que es parecido, bueno, es que te inspiraste en el otro, es que querías acercarte, quizás no lo hiciste tan obvio, pero ¿por qué no aplicaste esas mismas horas que le dedicaste para parecerte a algo que ya existía, a desarrollar tu propia identidad? Esas son las herramientas que nos hacen además como país más competitivo. La gente cuando hablamos también de creatividad e innovación, hablamos de un nuevo sector de la economía llamado economía naranja. Hoy es el día de los colores para ti en tu programa. Antes hablabas de economía plateada, ahora de economía naranja, que es la cantidad de oportunidades que hay para los países de incentivar el crecimiento de industrias que son impactadas directamente por la creatividad. Cuando uno piensa que la capital mundial del reggaetón, por ejemplo, no está en Londres ni en Nueva York, está en Medellín. Y entonces uno piensa en la cantidad de decenas de millones de dólares que se invierten y que quedan para la ciudad y para el país, producto de estudios de grabación, de viajes, hotelería, restauración, alimentación, y todo lo propicia el hecho creativo. La música es quien mueve. Cuando uno piensa, por ejemplo, en producciones audiovisuales, programas de televisión, series, para plataformas de streaming o para cine abierto, y cómo se pelean los países para tener una oferta competitiva, para que ese estudio de producción y para que la grabación de esa serie o de esa película se haga en República Dominicana
y no en Venezuela, porque al final, bueno, si se va a ambientar en una playa del Caribe, tan del Caribe es nuestra playa como la playa del vecino. Correcto. Entonces ahí se trata de estimular herramientas para que el país sea más atractivo y ahí también tiene mucho que aportar la propiedad intelectual. Vamos a ir con algunas de las preguntas. Ya va. Esta ya lo hice. Buenos días, Yeru. Si yo realizo de mi propiedad intelectual una mejora dentro de una compañía, cosa que no es parte de mi trabajo, ¿la propiedad intelectual del producto de esa mejora es mío o de la empresa? Ah, caray, esa persona tiene que revisar bien el ámbito de su contrato porque se supone que lo que hagas dentro de tu tiempo laboral está asociado con lo que es el objeto de tu contratación. Si tú le dedicaste tiempo extra para mejorar una tecnología dentro de la empresa, pero no estabas contratado para ello, te toca negociar con el patrono para que te reconozca ese esfuerzo intelectual, porque estás partiendo de un proceso que no era tuyo. Estamos hablando de una mejora, de algo que ya existía. Exacto. Lo que pasa es que tú te dedicaste a invertirle tiempo para el que no te estaban pagando. Eso puede ser, ahí hay detallitos importantes que dependerán del contrato que tenga esa persona. Tienes que negociar. Seguramente. Yo creo que sí. Seguramente. Hola, ¿un diseñador gráfico debe registrar los logos que crea o le corresponde al cliente? ¿Dónde se registran los logos? Mira, ese es un tema muy interesante que es toda la actividad creativa asociada con el mundo de la publicidad. Los creativos, las agencias que crean campañas, que crean productos, que crean iniciativas, identidad para las empresas, se presume que esa es una relación por encargo. Esto es, esta empresa contrata a una agencia para que le desarrolle una campaña, y para que le desarrolle un naming para los programas que tiene. Se supone que esa agencia creó esto por encargo o por encomienda del canal. Entonces también se presume que los derechos de ese trabajo intelectual son de quien los encargó. Y entonces, si acaso se tomase la decisión de registrarlo, porque como te decía Vanessa antes en el anterior bloque, el tema, la ventaja del derecho de autor es que no te obliga al cumplimiento de ninguna formalidad para que tú puedas reivindicar o puedas manifestar que eres el autor de un determinado trabajo intelectual. Pero si quisieras, por un tema de formalidades, de mejorar tu patrimonio a nivel de activo identificable, registrarlo, irías a la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, como te decía antes. Y eso no impacta con la empresa, porque... No, el registro tendría que hacerlo el titular del derecho de ese trabajo, que en el ejemplo que te ponía yo antes, con base a la pregunta que te hacía la persona, sería el anunciante, la persona que encargó el trabajo al creativo. Bien. ¿Sí? Okay, Sería la empresa quien registraría el resultado del trabajo intelectual del otro. Ok. Una persona que utiliza la inteligencia artificial para hacer una invención, ¿es válido? ¿Cuál es el aporte de la persona que utiliza la IA? Difícilmente, eso no, a día de hoy, el resultado de una interacción con una inteligencia artificial podría derivar en una invención. Como hablabas en el bloque anterior, pues el tema de la innovación y el tema de las patentes de invención es mucho más complejo porque se supone generar una solución técnica a un problema preexistente con unos niveles de novedad que no eran conocidos. Entonces ya se supone un ejercicio intelectual de una dificultad aún mayor. Pero en el supuesto de que ocurriese, esto es que una persona en interacción con una plataforma de inteligencia artificial lograse generar una invención, pues seguramente el crédito va a terminar siendo de la persona física que interactuó, que le dio los promptus, las instrucciones a la máquina para que fuera generando alternativas, porque después esas alternativas hay que validarlas en el campo, no son teoría. O sea, el tema de una invención no es que yo diga, bueno, es que yo creo que si yo aplico estas variables voy a lograr generar frío en un cuarto cerrado en menor cantidad de tiempo del estándar internacional. Lo que tengo que probarlo, tengo que llevar esas ideas a una aplicación industrial, a una máquina, a un compresor, a un equipo que efectivamente logre generar el resultado que yo estoy diciendo en mi documento que se genera. Entonces no se trata solamente de teoremas, sino tiene que haber una aplicación práctica y tiene que haber una prueba de que en el tiempo, si tú le das las mismas instrucciones a un equipo, el resultado va a ser mejor del que ya existía para el estándar de la industria. Por favor, ¿cómo es el proceso para registrar una receta? Las recetas, ese es un chiste histórico.
Fíjate que las recetas de cocina, que yo supongo que va hacia esa la pregunta, no se protegen. Las recetas de cocina, desde el momento en que yo divulgo, por ejemplo, mi receta o la receta de mi mamá del bien me sabe, y yo la publico en un libro, ¿cómo le prohíbo yo a las personas que compraron el libro o a las personas que se suscriben a una plataforma digital que ejecuten la fórmula que yo les estoy dando y el paso a paso que yo les estoy dando? La única manera que yo tengo para mantener como secreta mi receta es no divulgándola. Y entonces pasa como como ocurre de generación en generación, las mamás o las abuelas o los papás y los abuelos que dicen, no, yo no doy mi receta. Exacto. Entonces, bueno, Es un secreto. es un secreto. Si lo das a conocer, ya perdiste la posibilidad de controlar que el conocimiento sea aplicado por otras personas. Feliz día. Si tengo una obra de arte, pintura hecha por mí, ¿qué debo hacer? ¿Cómo registro mi autoría? Bueno, eso es un proceso bastante sencillo que se hace ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, que forma parte del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, que forma parte a su vez del Ministerio de Comercio. Pero es un proceso sencillo, donde uno presenta una cantidad de recaudos asociados a quién es el autor, cuáles son las características de la obra, se deja un soporte con el almacenamiento digital de una reproducción de la obra y el proceso es bastante rápido. Pero de nuevo, partamos de la premisa para que tu audiencia le quede claro que las obras protegidas por el derecho de autor no necesitan registro para uno poder decir, esta obra la hice yo, o este libro lo escribí O sea, yo. su pintura es de ella. La pintura es de él y ya está. Si ella quiere cubrir un proceso formal de registro, es voluntario. No así en el caso de las marcas. Eso sí es importante que la gente sepa. Si usted tiene un negocio, si tiene un producto, un servicio que tiene un nombre, que tiene una identidad, para que usted pueda ser propietario de ese identificador, tiene que registrarlo. Esta mañana yo hice una captura de esto. Aquí dice, cuando usan mis audios ciertas influencers y no me mencionan como audio original. Él estaba hablando de que están usando mi audio, que lo hice yo y lo dijo, y entonces lo utilizan otras personas y ni siquiera me mencionan. Claro, aquí hay un tema no solamente legal, sino también de ética. El tema legal, habrá que ver si esas otras personas utilizan la grabación de ese muchacho o una grabación tuya en una posterior reproducción, en un reel o en un video tuyo, se supone que deben haber solicitado autorización para tú poder insertar el material audiovisual de otra persona en un nuevo material, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, pues se hace necesario solicitar autorización. Pero es que además, desde el punto de vista ético, es fundamental y es lo correcto que se le den créditos a la otra persona. Si yo utilizo un extracto tuyo de esta entrevista y la coloco en mis redes sociales, yo debo, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista ético, tengo que dar los créditos de la entrevistadora y del canal que me permitió desde su plataforma generar mi contenido derivado de esta entrevista, ¿sí? Entonces, legal y éticamente, pues hay que hacerlo. No necesariamente por un tema de derecho de autor, porque es que las noticias, por ejemplo, no están protegidas por derecho de autor. Un canal como este, cuando está describiendo lo que ocurrió, un siniestro, un evento que ocurrió el día de ayer, no tenemos monopolio sobre la noticia. Lo que tenemos un derecho es sobre la manera en cómo presentamos la información, de forma tal de que si otro canal, otra plataforma quiere tomar tu cobertura de la noticia, tiene que pedir permiso. Sí, e incluso hay muchos portales que dicen de AFP, de Correcto. F, de tal cosa. Así debe ser. Por favor, ¿podría explicar brevemente cuál es el proceso para registrar una marca de dulces artesanales, ya que tengo 65 años y deseo emprender en esa área? El proceso de protección de una marca no depende de las características o del tipo de producto o servicio. Es lo mismo proteger una marca para dulces que para proteger una marca de zapatos o para una computadora. Es un proceso primero, como te hablaban en el bloque anterior, de hacer una búsqueda de antecedentes, de chequear para ver si ese nombre, si ese logo que tú quieres utilizar, efectivamente está disponible. Eso es lo más importante y esa es una de las fallas más comunes en la que incurre un emprendedor. No hacen la validación previa si yo me puedo llamar como me quiero llamar, ¿sí?
Igualito que cuando uno lo presenta, bueno, uno va al registro civil y uno pone ahí el nombre y a veces puede ser que el nombre no sea admitido. Bueno, en este caso, desde el punto de vista comercial, uno tiene que chequear si ese nombre está disponible y es registrable. Después viene un proceso que es relativamente sencillo, que dura más o menos de 8 a 10 meses, donde, bueno, se acompañan una cantidad de recaudos y en algún momento del proceso, esa petición de protección se contrasta contra todo lo que está protegido para el mismo tipo de producto o servicio, de manera tal de que el Estado, que es el garante de administrar estos derechos, diga, bueno, yo te voy a dar un monopolio de explotación para que tú, solamente tú, puedas utilizar ese nombre o ese logo para dulces, porque ya cumpliste con todas esas etapas y no hay nada idéntico o similar a lo que tú me estás pidiendo protección. Bien, quedamos en el segmento anterior de cuántos años dura la protección de una marca. La protección de la marca en Venezuela dura 15 años. Ese derecho puede ser renovado. A fecha de hoy, esperamos que pronto la legislación sea modernizada y ese plazo sea menor. Los estándares internacionales apuntan más a 10 años. Incluso en otros países son 10 años o el tiempo que sea, con la obligación de usar la marca, porque eso es importante que también se lo lleve tu audiencia. Se trata de derechos muy poderosos porque te están dando un monopolio de explotación, pero en contrapeso, lo que debe ocurrir es que también utilices la marca, porque si no estás generándote un monopolio, un terreno donde nadie más puede entrar, pero tú no estás cumpliendo con tu parte, tú no estás poniendo a disposición del público el producto o servicio para que haya una dinámica comercial, ¿sí? Entonces en el tema de las marcas es importante que se tenga en cuenta siempre eso, que las marcas están concebidas para ser utilizadas. Bien, y lo mismo aplica con las patentes, 15 años o No, las más? invenciones tienen un régimen diferente. En materia de derecho de autor, por ejemplo, es por toda la vida del autor, más 50 años en Venezuela, después de la muerte. ¿Qué tal? Entonces, es una protección muy particular, muy especial, porque es una forma de incentivar nuevamente que la gente pueda vivir de su creación, para que haya muchas personas escribiendo, componiendo, diseñando, generando arte y que puedan vivir de su creación, que es el gran desafío. ¿Qué pasa con estos artistas famosos que ya murieron hace mucho tiempo? ¿Los familiares pueden seguir con eso para ellos heredar eso? O sea, es así, y nosotros podemos hablar aquí de el compositor de obras musicales más querido, más popular por lo menos en Venezuela, Simón Díaz, que ya falleció hace una cantidad de años, y su sucesión, sus herederos, continúan siendo los administradores de ese legado, de ese patrimonio cultural y económico que él generó en favor pues de su propio pecunio y de su familia, en este caso, pues siguen siendo las personas a las que hay que acudir para solicitar una licencia y poder utilizar una obra de Simón Díaz en publicidad, por ejemplo. Bien, aquí tienes una pregunta. ¿Cómo se patenta un servicio legal en la comunidad como acompañamiento de los proyectos a nivel institucional, privada y pública, asesorar y educar a la ciudadanía? Caray, bueno, estoy a la orden eventualmente para conversar con esa persona con tiempo, porque nos llevaría toda la mañana empezar a conversar para después hacer un proceso de validación, a ver si hay alguna posibilidad de protección. Normalmente, como yo te decía en el bloque de la pausa, las invenciones están asociadas con grandes proyectos de difícil ejecución. O sea, esto no es para cualquiera. Esto es un tema de validación, como decíamos antes, de validación internacional. La novedad en lo que yo presento tiene que ser chequeado contra la base de datos de todas las oficinas de propiedad industrial del mundo para ver si lo que yo estoy diciendo es efectivamente novedoso y tiene aplicación industrial. Entonces, son desafíos complejos, pero con mucho gusto, pues son cosas que podrían protegerse, aunque las patentes de procedimiento se protegen en pocos países, la verdad. ¿Puedo registrar diseño de serigrafía? El diseño de serigrafía, habría que probar también que la técnica, porque aquí lo que se podría estar protegiendo es la técnica, es efectivamente novedosa. Pareciera difícil, pero pues hay que revisarlo. Por favor, tengo fotografías documentales, las publiqué, pero me las usan otras personas. ¿Eso lo puedo demandar?
Sí, claro, se puede reclamar, como hablábamos antes con lo que era grabaciones de sonido de otras personas a quien no se les da crédito. Igual ocurre aquí, una fotografía, sea o no creativa, una fotografía que yo desarrollé, si la si la está utilizando otra persona sin mi autorización, pues yo tengo la potestad de reclamar ese uso no consentido o uso no autorizado. Ok, buenos días. En este caso tengo una pregunta. ¿Cómo yo procedo para legalizar mi team, exhibición de vehículos, fotos, videos? No sé qué es un team. pero- Equipo, grupo. Pero Legalizar al final, con lo que te estaba diciendo, se trata de una cantidad de iniciativas creativas. Si hay fotos, si hay imágenes, si hay videos, todo eso forma parte, digamos, del patrimonio de identidad del negocio. Entonces ahí habrá que separar, pues la fotografía tiene un proceso distinto, la marca tiene un proceso distinto, puede haber un uniforme, si se trata de un negocio, el uniforme con el que se viste mi gente, yo podría buscar protegerlo. Incluso en el mundo de la alimentación, pues el diseño de los menús que yo utilizo y que presento para el público es algo que puede ser protegido. Ah, es que se llama Team Century. Su marca. Es para el Bueno, negocio, mira, es la identidad. Ah, ok. Claro, son todas las identidades o todos los elementos que tú utilizas para promocionar tu negocio. Entonces, como decía antes, pues lo que hay es que separar. Puede ser el diseño de un uniforme, tu marca tiene una protección autónoma, el diseño del local, porque hay también arquitectura y la arquitectura está protegida también por el derecho de autor. ¿Qué tal? Entonces hay muchas cositas que están asociadas al desarrollo de un negocio que tienen apalancamiento en el mundo de la propiedad intelectual. Bueno, muy